Por la forma de Vamos a tener silencio. Vamos a tener 3 ejercicios y una pregunta de teoría. Ya, esa pregunta de teoría va a ser súper corta. Ya, únicamente mencionar a lo mejor algún elemento o algo, ¿no? Entonces vamos a tener una pregunta de teoría y van a haber 3 ejercicios. ¿Sí? Entonces eso, de esa manera va a estar conformado el examen. Entonces el examen, recuerden que lo vamos a hacer el próximo sábado, ¿sí? Incluso para que ustedes pues tengan un poco más de tiempo para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces ese sábado vamos a dar aproximadamente 2 horas y media para que puedan realizarlo. En el examen no va a haber nada escondido ni ninguna trampa para que ustedes se caigan, ¿sí? Van a hacer cosas muy similares a las que hemos visto en clase, ¿sí? Entonces, así como este ejercicio que hicieron ahorita en la lección, ¿verdad? En clase vimos uno prácticamente igual, ¿sí? No, lo único que va a cambiar en este caso son valores, ¿no? Pero sí les pido que por favor lean muy bien las órdenes, ¿sí? Lean muy bien el espíritu, ¿sí? Si tienen obviamente alguna duda o algo en el momento de realizar el ejercicio respecto a la orden, ¿sí? Me van a consultar. En el examen no me pregunten cosas del desarrollo del ejercicio, porque me voy a olvidar de la materia ese día. ¿Sí? Entonces, no me estén preguntando ese día, ingeniero, si está bien esto, qué hago aquí, sumo, resto, divido, no les voy a decir. Entonces, repasen. ¿Sí? Ahorita me estoy dando cuenta que ustedes han practicado estos ejercicios en la casa, sinceramente. ¿Seguros? Ya, repasen, practiquen porque en el momento del examen van a lo mejor a tener alguna duda y no es el momento para despejar esa duda. Bueno, no importa los tachados, ustedes podrán, obviamente ustedes sabrán el tiempo que se demora en hacer el ejercicio, ¿no? Ustedes lo hacen al lápiz y después le pasan la pluma, es cosa de ustedes, ¿no? Pero en el momento de entregarlo, pueden hacer con pluma, no importa si hay un tachón, porque se equivocaron un valor, no hay problema. Si usan liquid paper, tampoco hay ningún inconveniente. Por ese lado no hay problema. Sí, pero utilicen su calculadora, sus plumas, sus hojas, por favor, no andemos preguntando que sí, que se me acabó la hoja, traigan todos las suficientes hojas para realizar el examen. ¿Alguna pregunta que tengan respecto al examen? Una fórmula, ¿sabes? ¿Está todo claro? Entonces recuerden, el examen es el próximo sábado, ¿sí? El próximo sábado vamos a realizar el examen. Vamos a continuar, ¿verdad? La clase del día jueves, ya nosotros vimos estas 3 formulaciones, ¿verdad? Practicamos e incluso practicamos todas las formas, ¿verdad? Todas las situaciones que se nos podrían presentar, ¿no? Esta era la tabla, ¿verdad? Que estaba mencionando en función de qué? De la diferencia de gradientes, ¿sí? La recta de los gradientes, ¿no? Tengan en cuenta que aquí cada gradiente tiene que llevar su signo, ¿no? Entonces, como es diferencia, pues dependiendo del signo del resultado que nosotros obtenemos, ¿no? Esta tabla aquí, ¿verdad? En función de qué está. En esta columna que dice diferencia algebraica, ¿verdad? Diferencia numérica. Perfecto. ¿Y qué tenemos en el otro lado? Velocidad de diseño, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a tener velocidad de diseño y también tenemos C y D. ¿Qué está encerrado en ese recuadro? ¿Qué significa C y D? Cima y depresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tuviera una rampa, ¿verdad? Y una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Estamos aquí. Yo tengo una rampa. ¿Cuál de las 2 columnas debería usar? Y pongamos que mi diferencia de gradiente me da 9. ¿Sí? La diferencia de gradiente es 9, velocidad de diseño 50 kilómetros por hora. Estoy, en este caso, frente a una situación de una rampa. ¿Ya? ¿Cuál de las 2 columnas debería usar? ¿C o D? C. C. ¿Por qué C?
Está sumergido. Porque cima, en este caso, ¿verdad? En este texto utilizan la palabra cima y utilizan la palabra depresión. ¿Sí? Vendría a ser lo mismo que para nosotros rampa, ¿verdad? Y pendiente. Entonces, la C es cuando yo estoy analizando el tramo de la rampa, la D es cuando estoy analizando el tramo de la depresión, es decir, el tramo de la pendiente. ¿Sí? Entonces, este cuadro, en este caso, me va a dar una longitud mínima. ¿Sí? Aquí tenemos la longitud mínima. Y en este cuadro yo voy a obtener la longitud recomendada, ¿no? Tal cual lo hablamos el día de hoy. Entonces yo siempre voy a tener esas dos longitudes. ¿Y con cuál de las dos voy a trabajar? ¿Cuál de las dos? ¿La mínima o la recomendada? La recomendada, ¿verdad? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que nos indica que tenemos una curva vertical, ¿sí? Simétrica. ¿Qué va a significar que es simétrica? ¿Qué significa que me diga tengo una curva vertical simétrica? Tiene los mismos valores de un lado y del otro. Es decir, si yo trazo un eje por la mitad, un lado va a ser semejante al otro. ¿Ya? Entonces, por eso nos indica curva vertical simétrica. ¿Sí? Para una carretera con una velocidad de diseño de ¿cuánto? 80 kilómetros por hora, ¿no? Que nos indica la primera, ¿verdad? Una rampa de punto 038 y la segunda, una pendiente de punto 050. ¿Sí? ¿Qué más nos indica? Trazada sobre un perfil del terreno, ¿verdad? Nos da la abscisa del vértice, que es 1 más 520, ¿sí? Es decir, de este punto hasta el vértice, ¿qué distancia hay? 1520 metros. ¿Sí? ¿Qué será este 75? La altura, ¿verdad? En este caso, la forma, ¿verdad? Entonces, mi punto inicial va a tener una cota de 75, ¿no? Estas líneas segmentadas que estoy viendo es el perfil del terreno, ¿no? Y las líneas continuas, pues ya es el perfil de mi vida, ¿no? Tal cual como va a quedar. ¿Sí? Entonces ya tenemos los datos, tenemos nuestra curva vertical, las tangentes de la curva, ¿verdad? Tenemos nuestra abscisa cero, la abscisa del vértice y tenemos la cota del punto inicial. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que determinar, ¿verdad? Las abscisas donde inicia, termina la curva vertical, ¿verdad? Y los demás factores, ¿no? Como son las alturas verticales. Es decir, con la altura vertical yo voy a obtener las cotas de cada uno de esos. Sí, vamos con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? La diferencia de los gradientes, ¿verdad? ¿Qué nos decía? Que G1 era una rampa, ¿verdad? Y G2, ¿qué era? Una pendiente. Por lo tanto, la rampa, ¿qué signo tiene? ¿Verdad? Y la pendiente, por lo tanto, negativo, ¿no? La diferencia de esos dos me da 0,88. ¿Sí? En este caso, como es una diferencia positiva, ¿sí? Va a ser una sí, ¿sí? Para temas del cuadro de las longitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque es positivo, ¿no? Si fuera negativo, fuera depresión, ¿no? Tal cual nos indicaba aquí en este cuadro. Luego, ¿para qué me sirve esa diferencia de gradientes? Justamente para elegir las longitudes, tanto recomendadas como mínimas. ¿Sí? Para ese efecto, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, aquí yo no tengo 8.8, 9.1, 9.2, ¿verdad? Tengo números enteros. Yo no veo ahí ningún decimal, ¿no? Entonces, para efectos únicamente de elegir el tema de las longitudes, nosotros vamos a redondear la diferencia de gradientes que tengamos, ¿no? Es decir, si aquí yo tengo punto 0,86, voy a redondearlo al 9%. ¿No? Si tengo 8.5%, lo puedo redondear al 9%. ¿Sí? Siempre tratemos de redondear al inmediato superior. ¿Sí? Siempre al inmediato superior, ¿no? Entonces, únicamente, ojo con esto, únicamente para elegir las longitudes yo voy a redondear la diferencia que me están dando aquí, ¿no? En este caso voy a tener el 9%. ¿Sí?
¿Cuál va a ser mi velocidad de diseño según el ejercicio? 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Y la diferencia de gradientes me dio una cifra. ¿Sí? Yo tengo 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Que vendría a ser el tercer bloque. ¿Cuánto me dio la diferencia de gradientes? 9%, ¿verdad? Es decir, estamos aquí, 9%, ¿verdad? Allá está el 80. ¿Qué tendríamos aquí? 220 metros. ¿Sí? En la cima, la longitud es mínima, la longitud mínima sería 220 metros. ¿Sí? Y en el caso de la recomendada, ¿verdad? A 80, por encima serían 360 metros. Entonces, esos dos son los valores que ustedes ven colocados, ¿no? La mínima 220 y la recomendada 360, ¿no? Es finalmente la que yo voy a utilizar en el cálculo de los demás valores, ¿no? Aquí incluso está escrito, ¿qué me dice aquí? ¿Qué dice la norma? Solo para la tabla de longitudes, cuidado, vamos a usar el 9% en los siguientes cálculos, ¿sí? Porque estamos hablando de una variación dependiente, ¿sí? Puede parecer un valor mínimo, pero al final el cálculo va a variar, ¿sí? Entonces, únicamente para la tabla de longitudes vamos a redondear la diferencia de gradientes, ¿sí? Con esto, ¿verdad? Nosotros vamos a hallar las estaciones notables, es decir, donde inicia y donde termina mi curva vertical, ¿sí? Aquí en medio, ¿verdad? En el vértice de las rectas yo ya tengo un ábside, ¿sí? ¿Qué me decía al inicio del ejercicio en la primera oración? Que era una curva de qué forma? Curva simétrica, ¿verdad? Ya habíamos hablado, como es simétrica, ¿sí? Si yo trazo una línea por la mitad, significa que cada lado obviamente va a valer lo mismo, ¿no? ¿Cuánto nos dio la longitud? En el anterior paso, la que vamos a usar, 360, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cada lado de la curva, ¿cuánto va a valer? 180 metros. ¿Sí? Cada lado de la curva, ¿verdad? Va a valer 180 metros. ¿Por qué? Porque yo estoy trazando, ¿verdad? Una recta justo en el eje de la curva. Es decir, este segmento vale 180 y este otro segmento también vale 180 metros. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros con esta parte. ¿Ya? Entonces tenemos ya la longitud de cada segmento, tenemos nuestra abscissa, nuestra cota inicial, ¿verdad? ¿Qué nos indica aquí? Que la estación, es decir, la abscissa del punto inicio de la curva vertical, es decir, que este punto que tenemos aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Qué dice ahí? 1 más 520 menos 360 dividido para 2. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Estará bien eso? ¿Seguros? Si eso dependiera pasar la materia, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien o no? Lo veo dudoso, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Sí, claro. ¿Por qué está bien? Porque 1 más 520 es el centro del... ¿Ya? La diferencia total menos que la mitad. ¿Qué estoy buscando yo ahorita? ¿Cuál abscissa? La del inicio de la curva, ¿verdad? La abscissa da, por así decirlo, en el eje de la X, ¿verdad? Yo ya sé que aquí en este punto en medio es 1520, ¿verdad? Si yo quiero conocer esta abscissa aquí únicamente, pues tendría que restar el 180, ¿no? Entonces ahí están haciendo la operación 360 dividido para 2 porque nos está indicando que cada segmento vale 180 metros, ¿no? Entonces le quito los 180 y yo tengo la abscissa del inicio, ¿verdad? Y para hallar en cambio la abscissa final tendría que sumar, ¿verdad? Porque yo ya tengo la abscissa en medio, sumo los 180 metros y tengo la abscissa final, ¿sí? De esa manera ya nosotros tenemos las tres abscissas principales, ¿verdad? Inicio de la curva, final de la curva y la que está en la mitad, ¿sí? En el eje de la curva, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ahora vamos a calcular EB. ¿Qué era EB? La distancia del vértice hasta la curva. La distancia del vértice hasta la curva, ¿sí? Va a ser
Recuerden esto, EB siempre va a ser mi distancia más amplia, ¿sí? Va a ser mi mayor distancia, ¿no? Es decir, desde EB va a ser mi guía para ir disminuyendo los demás valores, ¿no? Entonces, EB, ¿verdad? Esta distancia que yo tengo aquí del vértice hasta la curva, esta distancia vertical, ¿no? Ya nosotros tenemos todos los valores, ¿verdad? Ya sabemos que el gradiente vale 0.088, ¿verdad? Dense cuenta, aquí no estamos usando el 9%, sino el 8.8, ¿no? La longitud ya la calculamos, 360 metros, ¿sí? Y dividido para 8, ¿no? Nos da 3.96 metros, ¿sí? Que vendría a ser la distancia del vértice hasta la curva vertical. Y con esto nosotros vamos a hallar el tema de las cotas, ¿sí? Ya nosotros hallamos las abscisas, ¿verdad? ¿Qué nos falta hallar? Las cotas, ¿sí? Ya nosotros, ¿cuál es la única cota que tenemos ahorita? 75, ¿verdad? Que vendría a ser el punto inicial de la recta. Ya ni siquiera estamos todavía en la curva. ¿Qué nos indica ahí? Que a lo largo de la rampa, ¿verdad? Es decir, el primer tramo, ¿sí? Desde el punto inicial hasta el vértice, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Cota 1 más 340. 1 más 340, ¿verdad? Es el inicio de la curva circular. ¿Qué nos indica? 75 más 0.038 por 1340. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué pusieron esos valores? Recordemos que la rampa tiene la pendiente del 3.8%, ¿verdad? Y la pendiente tiene, es decir, la que va en descenso, tiene 5%, ¿sí? Entonces, de ahí, por si acaso sale ese valor de 0.038, ¿sí? Pero ¿por qué lo estoy multiplicando por 1340? ¿Qué están haciendo ahí? 1340 es la distancia, ya muy bien, pero ¿por qué? ¿Verdad? Yo tengo ya mi cota inicial que es 75 en este caso, ¿verdad? Yo necesito calcular esta cota que está aquí, ¿verdad? Yo ya tengo esta cota que es 75 y esta cota no sé cuánto valdrá, ¿verdad? ¿Qué valores tengo respecto a ese punto? Aquí tengamos en cuenta que inicia la curva circular, ¿no? La curva vertical, ¿verdad? Punto de curva vertical, ¿sí? ¿Qué valores tengo yo aquí? La pendiente, ¿verdad? ¿Cuánto vale la pendiente? 0.038, ¿verdad? ¿Qué otro valor tengo? La longitud, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo la longitud, que en este caso vendría a ser 1340, ¿verdad? ¿Qué necesito calcular yo? La distancia vertical, ¿verdad? ¿Cómo calculo esa distancia vertical? ¿De dónde salió esa multiplicación del punto 038 por 1340? Esta línea inclinada, ¿qué es? Hipotenusa. La tangente también, ¿verdad? ¿Cuál sería la tangente de este ángulo? Bueno, vamos a ponerle esto ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la tangente de un ángulo? Opuesto sobre adyacente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la tangente? 0.038, ¿verdad? ¿A qué es igual? A opuesto, que vendría a ser X, ¿verdad? Por adyacente, 1340. Despejando X, ¿qué me queda? La multiplicación, ¿verdad? La pendiente por la longitud, que es exactamente lo que tenemos ahí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues
geometría. ¿Sí? Entonces, por eso al inicio siempre les dije, tengan en cuenta, porque como es un diseño geométrico, la geometría va a estar presente todo el tiempo. ¿Sí? Esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Que nos enseñaron. Entonces, siempre tengan en cuenta esto de aquí, ¿verdad? Y de esa forma ya nosotros estamos obteniendo, ¿no? Con esto yo te obtengo X, ¿verdad? Pero yo quiero saber esta altura. Por eso le estoy sumando el 75. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 0 está acá. Siempre las cotas es respecto al 0. ¿Sí? Es decir, a mi origen. Yo ya tengo la cota del primer punto, allí es la distancia de ese punto al siguiente. ¿Y qué tengo que hacer? Sumarle el 75. ¿Sí? Por eso ustedes ven ahí 75 más esta distancia vertical y con eso obtengo mi cota. ¿Sí? Es decir que la cota de este punto, ¿cuánto vale? 125.92. ¿Sí? Aquí la cota es 125.92, ¿verdad? La cota del PIB, ¿verdad? Vendría a ser algo similar, ¿no? ¿Qué va a cambiar en este caso? La distancia horizontal, ¿no? Ya no va a ser 1340, sino que es 1520. ¿Y por qué es 1520? ¿Dónde salió ese valor? Porque es de la distancia. Sumamos el 180, ¿verdad? ¿Ya? Entonces sumamos el 180 más 1340 nos da 1520, ¿sí? Y así mismo, de la misma manera, hacemos el mismo procedimiento y obtenemos la cota, ¿verdad? Del PIB, que pongamos aquí, ¿sí? Y yo tengo la cota del PIB que me da 132.76, ¿verdad? Ya tenemos las tres cotas, ¿verdad? Ya tengo la de mi origen en el 0, el inicio de la curva, ¿verdad? El vértice que tengo ahí arriba. Ojo que no estoy calculando la curva todavía, ¿sí? Estamos calculando la recta. Ya tengo el vértice, también la cota, ¿verdad? Y ahora me falta en la segunda rama, es decir, en el tramo de descenso, que básicamente sería el mismo proceso, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a tomar de base 132 y le voy a ir restando la distancia que me va a salir, ¿no? Así mismo multiplican la pendiente, ¿verdad? Ahí está en el ejercicio, nos da que el tramo que tiene pendiente es .050, ¿verdad? .050 por 180, ¿no? ¿Por qué 180? Solo están eligiendo, ¿verdad? Este tramo pequeño que tenemos aquí, ¿no? Entonces a mi cota superior, que está aquí, ¿verdad? En el punto de intersección, ¿verdad? Yo le resto el valor que me va a dar ahí, ¿verdad? De esta cota superior, ¿sí? Y con eso yo voy a obtener la otra cota que es aproximadamente por aquí, ¿no? ¿Verdad? Toma en cuenta que este es el punto final de la curva, ¿no? En este caso nos da 123. Entonces, ahí donde tenemos punto de inicio de la curva, punto de intersección de las rectas y punto final de la curva. ¿Qué me falta ya? Yo tengo las cotas del trayecto de la curva. ¿Qué acabé de hallar ahorita? Las cotas de qué? De la recta, ¿verdad? Yo no tengo nada de la curva. Sí, yo no tengo nada aquí de la curva. No tengo nada de la curva, ¿sí? Lo único que tengo es la curva, la cota de inicio y la cota final, ¿verdad? Pero yo no sé qué cota tendrá en todo el trayecto, ¿no? Porque ese finalmente va a ser mi diseño, ¿no? La recta no, la recta es simplemente mi guía, ¿no? La recta va a estar diseñada hasta el punto donde inicia la curva vertical, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que calculamos las cotas en cada punto de esa curva vertical? ¿Cómo podríamos calcular? Ya tengo cota de este punto y de este punto y de este punto y de mi punto inicial, ¿verdad? ¿Cómo yo calculo si yo quiero saber la cota de este punto? ¿Cómo la puedo calcular? Relación de triángulos. Relación de triángulos, muy bien. ¿Se acuerdan las fórmulas que vimos, verdad? ¿Cuál fue la última fórmula que vimos el día jueves?
teníamos, ¿verdad? En la última fórmula teníamos para hallar nosotros la distancia vertical en una distancia horizontal cualquiera, ¿sí? Es decir, la distancia, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿verdad?, y esta distancia que tenemos aquí, ¿ya?, en cualquier punto de la curva, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ya calculé el tema de la recta, ¿ya? ¿Para qué? Para tomar de referencia, ¿verdad? Si yo ya conozco, ¿verdad?, a lo mejor la cota de este punto de la recta y le resto esta distancia vertical, ¿qué obtengo? La cota de la curva, ¿ya? Entonces, para eso me va a servir en este caso la recta, ¿no? Ya vamos a ver el cuadrito que a ustedes tanto les gusta. ¿Ya? Entonces tenemos ese cuadro, ¿verdad?, abscisa. Tenemos una columna que dice factor, otra que dice la distancia vertical en cualquier punto, la cota de la tangente y la cota o elevación de la rozada, ¿sí? Tenemos el abscisado, ¿sí? En este caso el abscisado, ¿cada cuántos metros es? Cada 20 metros, ¿verdad? Empezamos en 1340, ¿verdad?, que es el punto que tenemos aquí. Perdón, aquí 1340, el punto de intersección 1520 y el final 1700, ¿no? 1520 y 1340, ¿no? Completamos el cuadro rellenando las abscisas cada 20 metros, ¿verdad? Tenemos esas cotas de las tangentes. ¿De dónde salieron esas cotas? La del punto de inicio, ¿verdad? Ya la calculamos, ¿no? Punto donde inicia la curva, 125, punto de intersección, 132, ¿verdad? 132. Y el último, el punto donde termina la curva, 123.76, ¿no? Tenemos ya tres cotas, final, medio e inicio, ¿no? Ya las habíamos calculado en el paso anterior. ¿Qué me indica aquí? La cota de un punto intermedio cualquiera en la segunda rama, ¿sí? ¿Qué está haciendo? El mismo proceso que hicimos para calcular el punto final, ¿verdad? 132, que era la cota. ¿Qué cota es esta? Intermedia, es decir, la del punto de intersección, ¿verdad? Menos 0.050 por 1600 menos 1520. 1600 menos 1520. ¿Por qué estoy haciendo esa operación? ¿Qué ocurrió? Cuando yo calculé el punto final, ¿verdad? Yo ya sabía cuál era mi distancia, ¿verdad? El eje acá valía 180, ¿ya? Entonces yo ya sabía mi distancia. ¿Pero qué ocurre acá? Yo sé qué distancia hay del eje hasta 1600. No, ¿verdad? Tengo que restar para saber exactamente la misma distancia, ¿no? ¿Cuál va a ser mi referencia? La abscisa del medio, ¿no? ¿Cuánto vale la abscisa en el punto de intersección? 1520, ¿ya? Entonces, si yo quisiera hallar, ¿verdad?, en este caso 1600, ¿verdad?, ¿cuánto vale la cota de la tangente de la recta en 1600? Y el 600 menos 1520. Y eso multiplicado por la pendiente, ¿sí? Si yo quiero hallar en el 1660, ¿qué operación debo realizar primero? 1660 menos 1520. Si yo quiero hallarla en la 1680, ¿qué debo hacer? 1680 menos 1520, ¿verdad? Yo obtengo mi distancia en este caso y la multiplico por la pendiente, ¿no? Y eso pues se resta siempre como referencia de la cota del punto de intersección, ¿no? Esto es para el segundo tramo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo lo calcularía en el primer tramo entonces? Yo quiero saber la cota que tengo en la abscisa 1400. 1400 por 1000. ¿Cómo sería? A ver, calculen ustedes a ver si les coincide la forma que ustedes piensan con ese valor.
El abscisa 1400. ¿Sí? El abscisa 1400. 520 menos. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cuál va a ser mi cota de referencia? 520. Yo quiero calcular, ¿verdad? En este punto. Ya. Esa es la abscisa 1400, ¿verdad? Aquí tenemos la 1400. ¿Cuál va a ser mi cota de referencia? 75, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro dato necesito? La pendiente, que ya la tengo, que es mi dato de ejercicio, ¿verdad? La abscisa, en este caso, ¿cuál quiero calcular yo? La 1400, ¿verdad? Entonces, ¿qué operación debo realizar ahí? 5 más 400 por 0.38. ¿Qué? Si vas a con esto, tienes que hacer otra operación adicional de renta para hallar la cuenta. El conjunto va a tomar únicamente sumas. La redundancia horizontal por la línea uno que se puede decir siempre partiendo de la. ¿Cuánto debería salir? ¿Cuánto le salió a ustedes? 128,44. 128.2. ¿Ya? ¿Qué operación realizaron? ¿Qué multiplicaron? Más 75, ¿verdad? Es decir, ¿qué hicimos? Para hallar la cota 1400, ¿verdad? 75 más 0.038 son dos valores que se mantienen constantes por 1400, ¿sí? Y con eso yo obtengo la cota de ese punto. Si yo la quisiera calcular en 1460, en vez de poner 1400, coloco 1460. ¿Sí? Si yo la quiero calcular en 1480, coloco aquí 1480, porque esa es mi distancia horizontal desde el origen, ¿sí? Porque yo estoy tomando mi cota de referencia en el origen, es decir, aquí en mi punto cero, ¿sí? Como estoy tomando en el origen, siempre la distancia en el primer tramo, en la primera rama, va a ser la distancia completa por la pendiente, 1480 por la pendiente, 1440 por la pendiente y así sucesivamente, ¿no? Calculen la de 1480 a ver si les da lo mismo. Recuerden que la pendiente es punto 038. 131,24. 131.24, ¿no? ¿Verdad? Exactamente lo mismo, ¿no? Calculen la de 1380 para ver si nos coincide también. 127,44. Pero yo lo hago distinto. Ya, 127.44, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí o hay algo que necesita que repita? ¿Seguros? O sea, la fórmula en sí es 70 menos 75 más. Pero es que yo le estoy poniendo 132,76, que es la abscisa, menos 0,038 por la resta de 1520 menos 1380. ¿Qué cota tomaste de base? ¿Cuál es tu cota? 1520 menos, o sea, menos la cota que quiero calcular. Por eso, ¿qué cota estás tomando aquí de referencia? Aquí Ah, tienes la primerita. 132,76. Ah, esto estás tomando de referencia el punto de arriba. ¿Ya? Entonces, Ajá. como estás tomando el punto de arriba, ¿verdad? El punto superior, esta cota tú tienes que hacer la resta de los abscisas. Ajá, eso es eso. Exactamente, esa es otra forma, obviamente, de realizarlo, que es
similar a lo que tenemos aquí. Ajá, es lo mismo, pero le cambié esa cosa ahí. Es Exactamente, es 0.050. similar, ¿no? Pero en este caso ya pueden hacerlo de esa manera o pueden hacerlo también de la otra. En esta forma, lo único que se evitan es estar realizando la red, ¿sí? Que a veces se puede tornar algo confuso, ¿no? Se pueden a lo mejor confundir algún valor, ¿no? Es decir, cogen directo la abscisa, ¿no? En este caso, de cualquiera de las dos formas la pueden realizar, ¿no? Estamos claros cómo se calculan todas las cosas de la tangente que está ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan respecto a eso? Pero si yo estoy tomando el P, si yo estoy tomando de referencia el PCB, lo sumo, porque estoy tomando la porque También pueden tomar de referencia el PCB. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, pueden tomar de referencia el PCB o el PI. ¿Sí? Todos lo están haciendo en base a qué? A la relación de los ángulos, ¿verdad? Pueden tomar de referencia el punto inicial, que es 75, el PCB, el PI, ¿verdad? Y en el segundo tramo pueden tomar incluso de referencia el PI como el punto final. ¿Sí? Se dan cuenta, hay varias maneras. En fin, llegamos al mismo resultado. ¿Y todo en qué? En base a esta relación de los ángulos, ¿sí? En base a la tangente del ángulo, ¿sí? Y a su distancia, ¿no? Tanto horizontal como vertical y a su perpendicular. Y ahora, ¿cómo calculamos todas esas columnas? Aquí está la parte fácil. ¿O creen que lo demás es más sencillo? Esto es tema de examen. Es más, yo no voy a llenar la tabla en esta clase, no va a llenar ustedes. ya, pero explique más que sea. ¿Cómo llenamos las siguientes columnas? ¿Qué nos indica, qué nos está indicando ahí? ¿Qué nos dice la última línea? Nada más. Recordemos la fórmula, ¿verdad? Para hallar la distancia vertical en cualquier punto en función de la distancia horizontal, ¿verdad? Esta era la fórmula, ¿no? Es la distancia vertical sobre la longitud al cuadrado, L minúscula, por X y al cuadrado, ¿no? Y lo único que están haciendo es, como estos dos están al cuadrado, los están encerrando un paréntesis por la distancia vertical, ¿sí? Ese es el factor que yo voy a calcular en esa columna. Ahí tengo ese factor, ¿verdad? XY, ¿qué iba a ser XY? La distancia horizontal, ¿verdad? La L minúscula, y es un dato que tengo, en este ejercicio valdría 180, ¿verdad? Y EB, que es la distancia vertical, ¿verdad? Ya la habíamos calculado y vale 3.96 metros, ¿no? Y ahora, ¿cómo calculo los demás factores? ¿Cómo calculo todos los factores más bien? Ya tengo la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería el factor de la 1 más 340? Aplicando esa fórmula de la abscisa 1340, ¿cuál sería? L vale, EB vale 396. ¿De cuál dijo? ¿De cuál cosa? A ver, calculemos la de 1360. La abscisa 1360. ¿Cuánto valdría el factor ahí? Aplicando esta forma. ¿Cuánto? 0.17. 0.17, ¿no? Estamos en 1360, ¿verdad? ¿Cuánto vale EB?
La L vale 180. 226,06. No. No. Son decimales, cero puntual. 18 es 24, 21, 40, 40. Dividido entre 5. ¿Cuánto vale X? Era como No, la X. ¿Y cuánto valdría? 1400. No sé. ¿Cuánto? ¿Cuánto valdría esa distancia? X. Ya, yo estoy buscando, ¿verdad? La 1360, ¿verdad? Ya. ¿Cuál va a ser mi abscisa de referencia? 75. 1340. Ya, entonces, ¿cuánto valdría X? 20 veces. Ya tenemos X. ¿Cuánto vale la L? 180, ¿verdad? Todo eso elevado al cuadrado por 3.96. 0,049. Una mala de datos. No, perdón. El factor, perdón, es esto de aquí. Únicamente esto de aquí, sin la EB. Ahí sí. Porque EB está en esta columna. Cero 0.02. X, ¿cuánto valdría? 20 metros. ¿Por qué? 1360 menos 1340. Esa es mi distancia, ¿verdad? Si yo quiero la abscisa 1380, ¿cuánto valdría X? 40, ¿verdad? Calcule la de 1380, a ver. 0.049. ¿Ya? Se resta la primera con la que queremos. Con la que nosotros estamos buscando. Mi abscisa de referencia va a ser la primera, en este caso 1340. Y para la segunda, Para la segunda. esa es la referencia. ¿Sí? Yo siempre, si yo quiero la abscisa, buscar el factor en la 1480, tengo que restar 1480 menos 1340. ¿Verdad? Esa va a ser XY. Y L pues es un valor constante, que en este caso va a ser 180, ¿no? Entonces con eso hallamos la columna del factor. EB es un valor constante, ¿verdad? 396. Si EB no va a cambiar, es decir, llenamos toda la columna con 3.96. ¿Sí? No va a variar en ninguna de las abscisas. Sí, va a ser 3.96. Ahora sí, EI, ¿cuánto valdría? Con esta fórmula yo ya tengo el factor en la tabla y ya tengo EB. Únicamente tendría que multiplicar las dos columnas, ¿no? La columna que hice factor por la columna que hice EB. ¿Sí? Y con eso yo obtengo el valor EI. ¿Cuánto sale EI en la abscisa 1360? Que fue la primera que calculamos. El factor en la 1360 era 0.02, ¿verdad? ¿Cuánto? 0.049, no es decir 0.05. Redondeado, ¿no? 0.05. ¿Por qué? ¿Qué multiplicamos? Factor por EB. ¿Cuál era el factor en 1360? 3.96. Claro, el factor era, ¿verdad? En 1360, ¿cuál era el factor? 0.012, ¿verdad? El factor es 0.012. ¿Cuánto vale B? Vale 3.96, ¿verdad? Esto de aquí es el factor, ¿verdad? Esto de aquí es EB. Con esto, ¿qué voy a hallar yo? EI. ¿Sí?
multiplicando esas dos columnas, yo hallo EI, ¿verdad? Se le va al cuadrado. Si les digo EI, punto 0.49 o punto 0.5, 0.048. redondeándolo, pues lo podemos poner en 0.05, ¿no? ¿Qué más tenemos? La cota y la tangente, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio EI? Punto 0.05. El valor de EI. Yo ya tengo la columna llena, ¿verdad? De la cota y la tangente. ¿Cuál sería la cota o la elevación de la rasante? En la misma abscisa, en la 1 más 360. ¿Qué operación tengo que hacer ahí? Una única operación. Después de la tangente, ¿Cuánto le da? 126.63. ¿Qué operación tengo que realizar? La cota de la tangente. En este caso, ¿cuánto vale la cota de la tangente? 126.68, ¿verdad? Menos EI. ¿Qué era EI? Mi distancia vertical. ¿Sí? Yo ya tengo mi distancia, mi cota, ¿verdad? En este punto. Yo quiero hallar la cota de la curva que pasa por este punto, resto. ¿Sí? Hago esta diferencia. ¿No? Yo sé que esta distancia, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 0.05. Yo sé que esta cota, ¿ya? ¿Cuánto vale? 126.68. ¿Cómo hallo la cota de la elevación de la rasante? Es decir, por aquí está pasando la curva. ¿Sí? ¿Cómo hallo esta cota? 126 menos 0.05. ¿Sí? ¿Cuánto les da esa diferencia? 126.63. ¿Qué es? Metros, ¿verdad? No se olviden las unidades. ¿Verdad? ¿Qué hago? Resto la cota de la tangente menos la columna EI, que es la columna de distancia vertical para cada una de las abscisas, ¿no? Y con eso yo que voy a hallar todas las cotas, ¿verdad? De cada punto, cada 20 metros en mi curva vertical. ¿Sí? ¿Está clara esa operación que acabamos de realizar? Sí. Sí, pero está A ver, realicen la de las 1380. ¿Cuánto valdría el factor en 1380? ¿El factor cuánto valdría? EB, recuerden que EB vale 4.46. Ah, no. 0.049. El referencia. sí, 0.049. ¿Cuánto? 0.049. ¿Verdad? A ver, vamos por paso. 1 más 380. ¿Cuánto vale el factor? 0.049. 0.049. ¿Verdad? Ya tengo esta columna. ¿Cuánto vale B? 3.96. Es un valor constante, independiente de la abscisa. EB es un valor que no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, por 3.96. ¿Cuánto me da eso? 0.20. 0.20. Ya, dejémoslo en 0.20. ¿Verdad? 0.20. ¿Qué es este 0.20? EI, ¿verdad? Ya. ¿Ahí qué operación me falta realizar? Para hallar la respuesta. ¿Qué tengo que restar ahí? Es 127.44. Menos 0.20, ¿verdad?
claros cómo es el proceso. Siempre calculamos primero este factor, ¿no? XY, que va a depender siempre de mi abscisa inicial. La L minúscula, valor constante que yo ya lo establecí al inicio. ¿Sí? Ese va a ser mi factor. EB, un valor que yo lo hallé al inicio, 3,96, y no va a cambiar para ninguna de las abscisas. Multiplicando esas dos columnas, factor por EB, tengo la columna EI, ¿verdad? Que es mi distancia vertical en cada punto de la curva. Y para hallar la cota de elevación de la rasante, es decir, de la curva vertical, resto la cota de la tangente menos EI. ¿Sí? Con eso yo hallo la cota o elevación de la rasante, ¿no? Tengan en cuenta que el factor, ¿verdad? En 1520 va a ser el mayor valor. ¿Cuánto creen ustedes que va a valer en 1520 el factor? Sin realizar ninguna operación. Uno. ¿Por qué vale 1? Porque se está aumentando. ¿Por qué vale 1? ¿Qué ocurre en la abscisa 1520? Comienza a descender. 180 multiplicado por 180 segundos. No, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la abscisa 1520? Está aquí, ¿verdad? ¿Y esta distancia cuánto vale? Es EB, ¿verdad? Si me va a coincidir con EB, ¿verdad? El factor tiene que valer 1. Es decir, mi valor aquí en el factor va a ser la unidad. ¿Por qué? Porque en la 1520 yo tengo el valor máximo, que es EB. ¿Sí? Entonces, eso obviamente ustedes lo pueden calcular, ¿sí? De la misma manera, y aquí tiene que salirles 1. Entonces, en 1520 van a tener ese valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué les va a quedar de tarea para la última clase? Aparte de estudiar mucho, Hacer todas las tablas. tiene que completar esa tabla que está ahí. Lo quiero ver. Eso se trata. No se veía. Quieran hacerlo, lo traigo más. Únicamente quiero ver. ¿Verdad? Ahí tenemos la última clase y ya con eso. ¿Presencial o virtual? Miren, todas las Es que no se entiende, mi Híbrida, ingeniero, híbrida. Aquí,